Buenas tardes. Damos la bienvenida a este Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características, Consecuencias e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. Hoy contamos con otro invitado de lujo, que es el doctor José Manuel Robles, quien es doctor en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático, director del Departamento de Sociología Aplicada y codirector del Grupo de Investigación en español Ciencia de Datos, Computación Blanda para el Análisis Social y Auxilio en la toma de decisiones de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de más de 47 artículos, como La lealtad hacia los partidos políticos se expande con mayor eficiencia que el odio al interior de las comunidades en línea. También colaboró en más de 16 libros con capítulos como el intitulado El empleo de escenas de películas para ilustrar conceptos teóricos en las ciencias sociales, así como también es autor de los libros Ciudadanía Digital, una introducción a un nuevo concepto de ciudadano, y Big Data para científicos sociales, una introducción. Muchas gracias, doctor José Manuel, por aceptar la invitación y le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer compartir con vosotros y con vosotras este ratito, esta mañana en México, esta noche en Madrid. Y voy a proceder a compartir la presentación que he preparado para hablar con vosotros y con vosotras hoy. Tal y como he quedado con vuestros compañeros allí en la UNAM, la idea es que hacer una intervención de en torno a unos 45 minutos para que luego se haga un comentario sobre mi presentación y luego si alguno o alguna de las personas que están asistiendo a esta charla quiere hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de responderle. Si alguien pudiera, por favor, decirme que se ve bien la presentación. Sí se ve. Vale, perfecto. Entiendo que además ahora se ve en tamaño normal, ¿vale? En tamaño de presentación, quiero decir. Bueno, pues en realidad lo primero que me gustaría decir es, como ya se acaba de adelantar, es que yo soy el codirector de ese grupo de investigación que se llama Data Science and Soft Computing for Social Analytics. Y es un grupo de investigación netamente multidisciplinar, un grupo de investigación formado por compañeros y compañeras de las ciencias de la computación, la matemática, la estadística, la ciencia de datos, el Big Data y también por compañeros y compañeras del ámbito de las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, la ciencia de las ciencias de la comunicación. Y nosotros estamos especialmente especializados en analizar esto que llamamos las tres Ps: polarización, populismo y posverdad. Una de las Ps es la materia que ustedes comparten en este ciclo de conferencias, y yo voy a hacer referencia a esta P, pero en el contexto de las otras Ps, porque trabajamos en la interrelación entre estos tres fenómenos. Y específicamente trabajamos en la interrelación entre estos tres fenómenos con dos elementos. En primer lugar, un elemento teórico, que es el emotivismo. Vamos a hablar de eso hoy. Y en segundo lugar, un aspecto metodológico. Nosotros trabajamos sobre las tres P utilizando herramientas de data science, de análisis de redes sociales y de big data. Porque lo que nos interesa específicamente de las tres Ps, la polarización, el populismo y la posverdad, es su vertiente, su aparición, su recurrencia en los espacios digitales, en las redes sociales digitales. Así que es a esto a lo que yo he venido a comentar con vosotros y con vosotras hoy. Bueno, en realidad el objetivo que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras hoy es una reflexión crítica sobre la incidencia de las redes sociales en el terreno de la participación política digital, la comunicación política digital, especialmente con referencia a la cuestión de las tres P. Nos funcionamos con un esquema de este tipo. Para nosotros y para nosotras el emotivismo es un marco teórico general que nos ayuda a explicar, que nos ilumina el camino para entender un proceso que a su vez es interrelacionado. Mejor dicho, tres procesos que a su vez están interrelacionados, que son la polarización, la posverdad y el populismo. Pero desde nuestro punto de vista, para poder entender el populismo, que le interesa a vosotros y a vosotras, para entender la posverdad y para entender la polarización, hace falta en primer lugar entender el emotivismo. ¿Por qué? Pues porque
el emotivismo es una forma de entender los procesos de comunicación que no cae en el pecado, en el problema de entender la polarización, el populismo, la posverdad como una patología de la comunicación, como una desviación de un ideal comunicativo habermasiano, por ejemplo, en el que la comunicación debe estar basada en la racionalidad, la igualdad y la inclusividad. Cada vez más nos enfrentamos a procesos de comunicación política en los que eso no parece ser, cuando digo eso, me refiero a la argumentabilidad, a la racionalidad, a la inclusión y al respeto, no parecen ser los criterios generales. Entonces tiende a hablarse del populismo, de la posverdad o de la polarización como una patología de la comunicación, como una desviación del ideal. A nosotros no nos gusta esa perspectiva peyorativa de los procesos de comunicación actuales, de lo que empíricamente encontramos, sino que preferimos utilizar un referente teórico, el emotivismo, que nos permite pensar en los problemas que nos interesan desde un punto de vista más neutro. Entonces, en la presentación de hoy es desde ahí, desde donde partiré, de la cuestión del emotivismo, para luego hablaros un poco de polarización, un poco de posverdad y luego un poquito más de cómo entendemos el populismo en su versión de su presencia en los discursos en las redes sociales digitales. Pero no todo va a ser teoría, sino que para cada uno de los conceptos, pues introduciré un breve resumen de los resultados de investigación, de distintas investigaciones llevadas a cabo por los compañeros y compañeras y por mí mismo del grupo de investigación Data Science and Soft Computing for Social Analytics. De forma que no solo plantearé el marco teórico general de las tres Ps, haciendo especial incidencia al populismo en las redes sociales digitales, sino que esto será ilustrado a través de tres casos de estudio específicos que nos permiten, bueno, pues darle jugo, ¿no? Aterrizar, darle carne a estos conceptos de nivel teórico. ¿Mm? Estupendo, pues si este es un poco el punto de partida, creo que hemos introducido el grupo en el que participo, un poco cuáles son los objetivos del grupo, cuáles son los objetivos de esta presentación, la estructura de la presentación. Creo que ya estamos preparados y preparadas para empezar a hablar de las cuestiones que nos van a ocupar en este ratito que vamos a pasar juntos. Ok, empecemos por el emotivismo. Bien. A nosotros nos gusta mucho distinguir entre lo que llamamos el enfoque cognitivista de la comunicación política, el terreno en el que nos manejamos, la comunicación política digital, la comunicación política que se produce en los espacios de comunicación digitalmente mediados, como por ejemplo las redes sociales digitales. Nos gusta hablar de enfoque cognitivista. Tal vez podríamos hablar de enfoque habermasiano, ¿no? O también podríamos hablar de enfoques racionalistas. Pero la literatura normalmente utiliza esta expresión de enfoques cognitivistas para hacer referencia a aquellos enfoques que se basan en ideales comunicativos. Es decir, en una comunicación que parte de que deberíamos aspirar a los debates públicos, sean debates en contextos electorales o debates públicos digitalmente mediados sobre problemas sociopolíticos, deberíamos aspirar a convivir en un espacio comunicativo político digitalmente mediado a través de la argumentación, de los argumentos racionales, de los argumentos que puedan ser universalistas y que además impliquen procesos de inclusividad, procesos de respeto y de tratamiento igual a todos los participantes y a las participantes en los debates públicos. Además, esa perspectiva racionalista o cognitivista considera que a través de estos criterios de racionalidad, argumentación, inclusividad e igualdad, es posible llegar a acuerdos que son objetivos. Y de hecho se habla de un ethos, de un objetivo, de un fin de la comunicación, un fin moral de la comunicación, que es precisamente la consecución de acuerdos. El fin de la comunicación lingüística es la consecución de acuerdos. Y hay algo sobre lo que podemos llegar a acuerdos. Podemos llegar a algo que sea
aceptable por todos y por todas. Y desde ahí entendemos una ciudadanía crítica, una ciudadanía que está en condiciones de poner en cuestión, de ser autorreflexiva y poner en cuestión los problemas que les afectan y utilizando el lenguaje, el vehículo universal, llegar a acuerdos. Todo aquello que no concuerda con esto, con este procedimiento, que aquí es estereotipado, son considerados patologías de la comunicación. Y por lo tanto, cuando en los espacios digitalmente mediados encontramos discursos populistas basados en el nosotros y el ellos, en lo bueno y en lo malo, en aquellos que son las élites corruptas versus el pueblo virtuoso, cuando encontramos este tipo de acciones más basadas en el efectismo, o cuando encontramos procesos de polarización, o cuando utilizamos herramientas basadas en la posverdad, todo eso es entendido como una desviación del canon cognitivista y por lo tanto es una patología de la comunicación. Sin embargo, si esta misma reflexión la trasladamos a un enfoque no cognitivista, las cosas cambian mucho. ¿Qué nos dice el enfoque cognitivista? ¿Qué nos dicen los autores y las autoras que participan de una perspectiva diferente a la perspectiva racionalista, a la perspectiva habermasiana o a la perspectiva cognitiva? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, en primer lugar, es que como les pongo ahí, es que los juicios que compartimos en los espacios públicos, digitalmente mediados, por ejemplo, no sé, nuestra opinión sobre si un tema que nos afecta a los mexicanos y a los españoles, que tiene que ver con la presencia del monarca español en la toma de posesión de la presidenta de México, por ejemplo, un tema muy controvertido aquí en España recientemente. Los juicios que podemos emitir en las redes sociales sobre ese tema, los juicios que compartimos sobre temas controvertidos como este, o incluso nuestros juicios morales, no son más que expresiones de sentimientos. Y cuando nosotros compartimos nuestros juicios sobre determinado tema, no estamos comunicando una, un procedimiento o un juicio argumentado y racionalizado, sino lo que estamos compartiendo más bien es una expresión de cómo nos sentimos respecto a ese tema. ¿Mm? Es decir, es un afán por presentar una sensación, una emoción que me despierta el tema sobre el que estamos hablando. Por lo tanto, no podemos decir nada bueno o malo sobre esa expresión, porque como yo me siento respecto a determinado tema, no está abierto a que sea bueno o malo. Tú puedes decirme que te gusta más cómo me siento, que te alineas con cómo yo me siento, que sientes pena, que sientes alegría, que sientes empatía respecto a cómo yo me siento, pero no que lo que yo me siento, como yo me siento, debo evitarlo, es bueno o malo. Los sentimientos no admiten elementos morales. Son los sentimientos, las sensaciones, las emociones que yo tengo. Por lo tanto, los debates públicos digitalmente mediados, desde una perspectiva no cognitivista, lo que nos dicen es que están orientados a influir, a seducir a la otra persona, a la otra comunidad, al otro grupo, y no tanto a razonar con ellos. Es decir, que estamos generalmente en un juego de alineamientos emotivos más que en un juego de argumentaciones racionalistas. Pero lo que más me interesa señalar, si partimos desde esta perspectiva no cognitivista o emotivista, es que desde este frente los comportamientos como el populismo, los comportamientos como la polarización o los comportamientos como la posverdad ya no son necesariamente entendibles como patologías, como desviaciones del comportamiento que prescribe
el racionalismo, sino son entendibles como buenos instrumentos de seducción. Y por lo tanto, desde ahí no nos acercamos al populismo o a la posverdad o a la polarización desde una perspectiva peyorativa. Nos acercamos desde una perspectiva que comprende el fenómeno en su naturaleza instrumental, en su naturaleza eh, seductora, ¿no? En su utilidad en la realidad práctica y no tanto en un ideal normativo. Es por esto que nos interesa partir de esta perspectiva emotivista para comprender los fenómenos que nos interesan, la posverdad, la polarización y lo que nos interesa a todos y todas un poco más hoy, el populismo. ¿Mm? Es por eso, perdón, es por eso que el esquema que presentamos hoy parte del emotivismo para entender mejor las tres Ps y aún mejor entenderlas a través de casos reales que nos permitan profundizar en estos problemas. Muy bien, pues digamos que hasta aquí habríamos un poco planteado el estado general de nuestro proyecto, de nuestra iniciativa. Vamos ahora ya a bajar al segundo nivel, al nivel de las tres Ps, ¿no? Hemos estado en el nivel superior, en el paradigma teórico. Vamos a eso que Merton llamaba las teorías de alcance medio, ¿no? Aquellas que vinculan los paradigmas con los casos de estudio, con lo empírico, ¿no? Con lo analítico. Bueno, nuestras teorías de alcance medio son las tres Ps: la polarización, el populismo y la posverdad. Voy a empezar hablando un poco de la polarización para dejar en último lugar el populismo, pero a medida que vaya hablando de cada una de las tres Ps, les pondré un caso de estudio para ilustrar lo que estoy diciendo y así también me dé la oportunidad de comentarles y digamos que la parte metodológica de su trabajo, Data Science, análisis de redes sociales y Big Data, que es la metodología que nosotros y nosotras utilizamos para la investigación aplicada. Muy bien, pues polarización. Bien, la polarización es uno de esos conceptos difíciles de asir, ¿no? Porque primero se ha hablado mucho de la polarización y de hecho se ha hablado de que existe una polarización afectiva, es decir, que generamos polos en base a nuestros afectos, ¿no? A cómo nos sentimos. Se ha hablado de una polarización ideológica, es decir, que generamos polos en función de las afinidades partidistas. Se ha hablado de una polarización vinculada con lo tecnológico, esa idea de que las redes sociales digitales nos permite filtrar con quién interactuamos y qué información consumimos, y ese filtrado nos enroca en nuestras posturas de partida. ¿Mm? Se ha hablado de muchas formas diferentes de la polarización. A nosotros nos gusta, en primer lugar, hablar de la polarización como un proceso, no como una foto fija, como algo que se va desarrollando a partir de un punto de salida, a partir de una acción que realizan los ciudadanos y las ciudadanas en la mayor parte de los países del mundo, en el suyo, México, y en el mío, en España, sin lugar a dudas, ¿no? Y ese punto de partida es precisamente una exposición sesgada a la información y una exposición sesgada a la interacción social. Y aquí pongo siempre un ejemplo un poco chistoso. Espero que me permitan hacer un poco de chiste. Cuando uno va a un bar, a una cantina en México, a un lugar público en donde alternar, tomar algo, comer, y uno va con sus amigos, que normalmente sus amigos son gente que piensa de forma parecida a uno, se ve expuesto a que de repente esa situación social se ve interrumpida por la presencia de alguien que es amigo de un amigo, un conocido de un amigo, que piensa de forma diferente a nosotros. Y se sienta con nosotros y empieza a hablar pues, a favor del partido contrario al nuestro o de una perspectiva ideológica diferente a la nuestra. Estamos expuestos a ese azar, a tener que escuchar al otro. Un efecto muy poderoso para la polarización de las redes sociales digitales es precisamente los ámbitos en los que interactuamos, porque los seleccionamos y tendemos a seleccionar aquellos ámbitos que precisamente
están compartidos por personas, compañeros y compañeras, que piensan al menos de una forma parecida a las nuestras. Por lo tanto, ahí hay un proceso de burbuja, ¿no?, de filtro, que va poco a poco enrocándonos en nuestras posiciones de partida. Pero no solo eso, sino también la información que consumimos. Algunos de los estudios que hemos realizado nos indican que el consumo de información es un factor clave para la polarización, en el sentido de que si queremos información más o menos neutra, accedemos a los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, las principales cadenas de televisión, pero cada vez más consumimos información política que viene de influencers, de TikTokers, de nuevos agentes en los espacios digitales que tienen una posición ideológicamente muy marcada. Y estos son fuentes de información que nos refuerzan en nuestros puntos de partida. Definitivamente, ese proceso de acceso sesgado a la información es el inicio de un proceso de enrocamiento que puede terminar con una babelización. Por eso les pongo de fondo en esta primera P la Torre de Babel, el cuadro clásico, en el que todo el mundo está junto, pero termina hablando idiomas diferentes, porque todos terminamos consumiendo información cada vez más específica que redunda en mis puntos de vista e interactuando con personas con las que compartimos gran parte de nuestros valores y puntos de vista. Ese proceso de babelización que termina con una ruptura comunicativa. Que si existe la comunicación entre polos es para el insulto. Y esto es justo lo que sucede en este primer caso que quiero comentarles. Este caso es un caso de estudio español de hace apenas unos años, en el que, permítanme que les dé un poco de contexto, se produjo un caso de violación múltiple. Un grupo de hombres llevan a una mujer al portal de un edificio, a las escaleras de un edificio, y la violan grupalmente, y no solo la violan, sino que además graban la violación en vídeo. Muy bien, cuando estos hechos ocurrieron, la mujer violada, lógicamente, puso una denuncia y se produjo un juicio que en primera instancia dictaminó que aquello que había sucedido era una falta, era una agresión, pero no un acto de violación. La agresión está penada con menos condena que la violación, lógicamente. Entonces se produjo en España un debate público tremendamente prolífico que está retratado en la imagen que ven ahí. Descargamos durante el periodo de tiempo de debate público en España sobre este hecho, descargamos todos los datos de la red social Twitter a partir de lista de palabras clave, se descargó todo eso y se hizo un análisis de comunidades. ¿Qué es lo que ven ahí? El análisis de comunidades es un análisis clásico de análisis de redes sociales que nos permite identificar cuáles son los grupos de cuentas que tienen un mayor grado de interacción entre ellos. Aquí simplemente aparecen dos comunidades. Aparece la comunidad verde y aparece la comunidad púrpura. La comunidad verde es la comunidad donde están los nodos, las cuentas, que estaban recalcando que dado que la mujer violada se fue voluntariamente con los hombres a aquel portal donde ocurrieron los hechos, aquello no era una violación. Mientras en la comunidad pintada de púrpura están las cuentas que estaban introduciendo la idea de que da igual que tú te vayas voluntariamente, un acto de relaciones sexuales no consentido es, por definición, una violación. Pero más allá de las cuestiones que atañen a este caso específico, lo interesante desde la perspectiva de la polarización de este estudio es que el 90% de los mensajes analizados para este caso de estudio, con análisis de redes sociales, detección de comunidades, estaban inscritos en una u otra comunidad. Es decir, no había tonos grises entre el blanco y el negro. Y además, la medida de modularidad, que es la medida con la que nosotros detectamos la comunidad, ¿vale? Una comunidad es modularidad 1 cuando todos los miembros de esa comunidad solo hablan con los de su comunidad.
¿vale? Pues la modularidad en este caso era de casi el 9, 0,9, máxima modularidad. Es decir, los verdes hablaban con los verdes, los púrpuras hablaban con los púrpuras. Pura polarización, pura ruptura comunicativa. Pero es más, esas aristas que ustedes ven aquí son fundamentalmente interpelaciones entre las dos comunidades para generarse insultos. Un caso clásico de polarización. Pero además, cuando analizamos el contenido de los mensajes de ambas comunidades, la comunidad verde, recordemos, es la comunidad que estaba diciendo que aquello no era una violación, versus la comunidad morada, que estaba defendiendo a la víctima del acto violento. Cuando hacemos un análisis del contenido de los mensajes con enegramas, nos encontramos una babelización. Recordamos lo que acabamos de establecer. ¿En qué sentido una babelización? Si ustedes se fijan en las palabras más importantes que comparte la comunidad verde, aparece la palabra Sabadell aquí, ¿verdad? Y aparece la palabra Alicante aquí abajo. Sabadell y Alicante son dos ciudades españolas en el este español, donde también se habían producido dos actos de violación múltiple. La diferencia de lo ocurrido en Sabadell y en Alicante y lo ocurrido, el caso que nosotros estudiamos, que fue en Pamplona, es que en el caso de Sabadell y en Alicante, la víctima se había resistido, había opuesto resistencia cuando se la llevaron para ser violada. Pero no solo eso, sino que los atacantes eran de origen marroquí, eran inmigrantes. Por lo tanto, el Grupo Verde está babelizándose en el lenguaje de la derecha populista española, que entiende que los españoles son virtuosos versus los inmigrantes son peligrosos. Por su parte, la comunidad morada estaba también babelizándose, hablando de sus propios temas, de su propio lenguaje, como por ejemplo utilizando Spanish Not Democracy, que es un eslogan del independentismo catalán. Se introduce este elemento que tiene que ver con la calidad democrática del país, con la calidad democrática de la justicia española, para introducir elementos que tienen que ver con el referéndum independentista catalán. Es decir, un tema propio de la izquierda española que está papelizándose en un tema que nada tiene que ver con esto, como es la violación, un acto de violación de una mujer. ¿Mm? Cada parte está tirando, polarizando para su lado, babelizando el lenguaje y los términos y los temas sobre los que debate. ¿Ok? Damos un paso más y nos vamos a hablar un poco de nuestra segunda P, de la P de la posverdad. La posverdad es, sin lugar a duda, uno de las estrategias comunicativas más audaces en el panorama de la comunicación digitalmente mediada. Entiéndase que cuando digo audaz no quiero decir positiva, quiero decir audaz. Es decir, efectista, finalista, instrumentalista, pero ciertamente la época en la que compartíamos la idea de que hay algo sobre lo que podemos ponernos de acuerdo, una verdad objetiva, esto ya no existe. No estamos en un escenario en el que realmente todos y todas podemos estar de acuerdo en algo como puramente cierto. De hecho, cuando hablo de posverdad y de la naturaleza poliédrica de la realidad social, siempre pongo un ejemplo que es muy ilustrativo, pero que hace referencia a mis primeras investigaciones cuando era un joven investigador en el siglo pasado, hace mucho tiempo. Creo que todavía los dinosaurios poblaban la Tierra. En esa época, yo hice una investigación sobre la
los problemas sociales que venían aparejados cuando se construía en las ciudades europeas incineradoras de basura, ¿no? Incineradoras de residuos sólidos urbanos. Entonces, cuando se ponía una incineradora de estas en una ciudad, por ejemplo en Madrid o en cualquier otra, pues los ciudadanos de alrededor protestaban porque aquello podía ser peligroso para su salud, porque las chimeneas que combustionaban, que sacaban el humo de la combustión de la basura, podían generar eh, dioxinas y furanos, unas partículas cancerígenas. Lo interesante desde el punto de vista de la posverdad de este ejemplo es que las asociaciones de vecinos tenían un diagnóstico de un equipo de científicos que decían que esas chimeneas eran peligrosas para la salud. 100% cierto, 100% cierto. Ese humo es peligroso. Sin embargo, la empresa incineradora tenía otros estudios científicos que decían, no, 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 no. La cantidad de partículas cancerígenas que se emiten aquí están muy controladas. 100% seguro que no es peligroso para la salud de las personas. Pero es que además el ayuntamiento de la ciudad, el gobierno local, tenía otro estudio científico que decía, bueno, hay que controlar porque hay un cierto grado de peligrosidad. Tres versiones de la verdad científica. La posverdad se alimenta de esa ruptura de la verdad científica para introducir elementos emocionales, elementos seductores. Ese retorcimiento del dato para fortalecer mi argumento. ¿Mm? Les voy a poner otro ejemplo que les va a sonar muy familiar. La derecha populista española nos dice, no podemos hablar de violencia machista porque hay un porcentaje de casos de maltrato que son de mujeres a hombres. De hecho, hay un porcentaje de casos en los que los maltratos son de hija a padre o de padre a hijo. Por lo tanto, la violencia es intrafamiliar, no es violencia machista, porque hay un porcentaje de casos que no, cuya dirección no es hombre machista mujer, es mujer hombre. Y es verdad, hay un porcentaje, en España el 5% de casos. El dato es cierto, no están faltando a la verdad. Decir posverdad no es mentir. El dato es cierto, pero está tan retorcido, tan descontextualizado, tan puesto en cuestión, tan manipulado, que puede darte la razón para decir algo tan bárbaro como que no existe violencia machista. ¿Mm? Entonces, la posverdad es un argumento, es una forma de argumentar propia del populismo que polariza en los espacios públicos digitales, utilizando una cierta parte de la verdad, porque posverdad no es mentir, una cierta parte de la verdad, una cierta parte de los datos científicos, para, retorciéndolos, generar una serie de emociones en la audiencia. El ejemplo. Nuevamente, en este caso, estamos ante un análisis de redes sociales digitales. El caso de estudio en esta ocasión es lo que en España se llamó la ley trans. ¿Qué significa la ley trans? El proyecto de ley del gobierno español para dar un marco legal a las personas que o han cambiado o están cambiando o van a cambiar su condición sexual. El gobierno de España hizo público un borrador de esta ley y posteriormente, una vez que hizo público el borrador de esta ley, creó una cuenta de correo electrónico en la que las personas podían dar su opinión sobre este proyecto de ley. Paralelamente, en las redes sociales digitales se produjo todo un debate sobre la idoneidad de esta o no de esta ley. Nosotros descargamos a través de la API de Twitter todos los datos de este debate. Hicimos un análisis de comunidades, que nuevamente se ven aquí, pintadas en colores, pero además un análisis lexicográfico del contenido de los mensajes.
Simplemente para que ustedes lo sepan, aquellas comunidades pintadas que están en el lado izquierdo de su pantalla son comunidades que representan a organizaciones As- feministas de izquierda que Aquí están en contra. en el mail de aquí. ¿Perdón? Ay, Nada, se metió un sonido, pero sigue adelante, por Ah, favor. Gracias. nada. Eh, en la parte de la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, tienen un conjunto de comunidades amarillas, naranjas, verdes, rojas, que representan a grupos feministas de izquierdas que se posicionan contra la ley trans. A la derecha tienen un grupo de comunidades mucho más dispersas, no tan homogéneas, no tan interconectadas, que plantean discursos a favor de la ley trans. ¿Por qué traigo este debate a colación para hablar de posverdad? Pues porque muchos de los argumentos aquí esgrimidos son argumentos que se basan en la excepcionalidad, en lo raro, para poner en cuestión la idoneidad de la ley trans. ¿Qué casos de excepcionalidad? Por ejemplo, no podemos aprobar la ley trans porque cuando una persona va a poder cambiar su identificación, su DNI, el carnet que muestra su identidad, no sé si en México se llama DNI, el DNI, cuando uno puede cambiar su DNI a capricho, de hombre a mujer, de mujer a hombre, de la forma que uno quiera, eso va a dar la posibilidad de que si yo cometo un acto de agresión machista, puedo cambiar mi identidad a decir que soy mujer para estar exento del castigo penal que implica el acto machista, porque al ser ahora mujer ya no soy juzgado como hombre. Otro argumento basado en la excepcionalidad. No podemos apoyar la ley trans porque esto implicaría que las personas trans van a poder competir como mujeres en competiciones deportivas con el evidente agravio comparativo que implica el hecho de que una persona que se identifica como mujer, pero que físicamente tiene la fortaleza, la musculatura de un hombre, pues el agravio comparativo, la imposibilidad de, según en qué deportes, competir contra hombres. De hecho, en España ha pasado recientemente con las nadadoras que han plantado una huelga porque una nadadora que antes era un hombre tenía unos registros imposibles de batir por las nadadoras nacidas mujer. Pero a lo que me vengo a referir es que estos argumentos basados en la excepcionalidad no son falsos. Hay casos de hombres acusados, o puede haber casos de hombres acusados de violencia machista, que para no ser juzgados como machistas, hombres machistas, violentos, cambien su identidad. Claro que sí. Y es verdad que es posible, de hecho ha pasado, que deportistas de élite que han nacido hombres eh, compitan como mujeres y esto pueda perjudicar a las deportistas mujeres. Esto pueda pasar. Pero ciertamente esto es la excepcionalidad y no es la norma. Y de la misma forma que no dejamos de pagar impuestos porque haya defraudadores, porque haya una excepción, un grupo de personas que no cumplen con la norma, no quitamos la recaudación de impuestos. No parece razonable que las personas trans no tengan derechos porque haya excepciones que puedan pues, generar elementos no deseables. Pero es un ejemplo de posverdad desde nuestro punto de vista porque el dato existe, es verdad, pero se reviste de una importancia, se plantea de tal forma que parece que eso es la generalidad y que genera una sensación de riesgo, de poner en peligro determinados derechos que tienen las mujeres. Esto lo voy a pasar porque quiero cumplir con el tiempo estipulado. La tercera de nuestras P's, la P que tiene que ver con el populismo. Bien, el populismo es sin lugar a dudas el concepto más elusivo, más más difícil de asir de los que tenemos entre manos. Si tuviéramos que definir el concepto de populismo, lo primero que yo haría es identificar el populismo
como una estrategia para ganar, para obtener el poder, como una forma de performance, como una forma de presentarse, o como una forma de discurso. Distinguiría estas tres formas de entender populismo. Cuando hablamos de una performance, nos referimos al uso del lenguaje, al uso del aspecto físico, de la indumentaria, para crear un efecto en las audiencias. Por ejemplo, cuando, haciéndonos referencia al uso del lenguaje, el expresidente Trump dice cosas con un tono, no, con un contenido clarísimamente machista. Es una forma de performance, porque lo que está tratando de provocar es que haya hombres en el electorado estadounidense que digan, ¿ves? Sí que es uno de los nuestros. Dice las cosas que cualquiera de nosotros dice. Dice que las mujeres son básicamente cosas bonitas. ¿Lo ves? Si es que él piensa como yo. Esa performance es una forma de alineamiento con el electorado. Como cuando nuestro líder de izquierdas eh, en España alardeaba de llevar ropa como más grande, con tallas más grandes, porque se compraba la ropa en un supermercado y no en tiendas de lujo, para señalar que él era uno de la clase trabajadora, ¿no? Esa presentación pública. Entendemos populismo como performance cuando pensamos en el uso del lenguaje, de la indumentaria o incluso de las maneras, ¿no? Del lenguaje corporal para generar una sintonía afectiva con el potencial votante. O entendemos el populismo como una forma de captar el poder cuando entendemos que las viejas ideologías, la de la izquierda o la derecha, ya no son representativas, ¿no? Y que lo importante ahora es ganar algo tan importante como la definición de los conceptos que definen el debate público. Ya no consiste en ser de derecha o de izquierda, consiste en dotar de sentido a la palabra importante. Por eso, como decía antes, cuando la derecha populista española trata de decir esto no es violencia machista, esto es violencia intrafamiliar, está tratando de ganar el debate para definir los contenidos de los términos que son, de los significantes que son claves en el debate público y que esto les permita tener la sartén por el mango, no sé si en el castellano de México lo decís así, como tener las cosas, digamos que bien asidas, ¿no? Ser tú el que lleva la voz cantante. ¿M? Entonces el populismo como estrategia tiene este juego de ser el primero en definir el significante para que eso te permita llevar la voz cantante en el debate y seas un caballo ganador. Y por último, podríamos entender el populismo como una forma de discurso, ¿vale? Una forma de discurso que entiende que existe, que el mundo es blanco y negro, bipolar, nosotros, ellos, la élite corrupta versus el pueblo virtuoso, los que nos levantamos a las 5 de la mañana para trabajar duro versus las élites que se suben los sueldos constantemente eh, para fortalecerse, ¿no? El populismo de izquierda piensa de arriba abajo, ¿no? Nosotros, el pueblo, las élites corruptas. El populismo de derecha piensa en horizontal, ¿no? Piensa en nosotros los españoles versus nosotros, los inmigrantes, ¿no? Los extranjeros, los que no son de este país, los que vienen a delinquir, los que, como decía en el caso que he contado antes de la violación múltiple, esos que vienen a cometer delitos, a violar a nuestras mujeres. Nosotros generalmente utilizamos un enfoque más desde el discurso, naturalmente porque analizamos discursos populistas en redes sociales digitales. Pero esto no excluye que el populismo pueda ser entendido desde una óptica de estrategia de poder, de una óptica de la performance. Para concluir, el último caso de estudio tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Este noviembre vamos a descargar los datos de las terceras elecciones que analizamos. Tenemos ya 3 bases de datos de 3 elecciones, vamos a tener en noviembre.
con alrededor de unos 25 millones de unidades de análisis, preveemos, tiene un Big Data big, muy big. Y en este caso en concreto, lo que analizamos, les traigo el ejemplo de las emociones en torno a la candidatura de las elecciones que gana Trump. Tenemos exactamente el mismo análisis para las elecciones que gana Biden y esperamos tener el mismo análisis para las elecciones que gane la candidata demócrata. Me dejo ver mi predilección política aquí, espero que no les moleste. Aunque es verdad, y aquí permítanme nuevamente que haga el chiste, Trump da más juego. Es decir, para los investigadores que gane Trump es más divertido, pero entiendo que para los estadounidenses no tanto. Bueno, más allá de la broma y de la jovialidad, este diagrama nos muestra algo muy importante. Se lo voy a resumir brevemente, ¿vale? Este diagrama nos permite hacer una cosa importante. En el eje que tienen aquí abajo, -1 son mensajes en contra de Clinton, mensajes a favor de Trump. Perdón, mensajes en contra de Clinton, mensajes a favor de Trump. Mientras que aquí tenemos en la I mensajes en contra de Trump, por eso tenemos la T, mensajes a favor de Trump, ¿vale? De forma que cuando ustedes ven estos puntos es porque aquí es un punto de gravedad, ¿no? Hay un centro de gravedad, ahí hay muchos mensajes. Este cuadrante de aquí es un cuadrante que indica amor en este triángulo a Clinton, en ese triángulo amor o adhesión a Trump. Y aquí lo contrario, crítica a Clinton, este triángulo crítica a Trump. Y la parte de arriba sería fundamentalmente apoyo a Trump y aquí apoyo a ambos candidatos. ¿Por qué este diagrama de amor y odio, que es como llamamos a este invento, es importante para estudiar las cosas que nos interesan? Es importante porque cuando nosotros analizamos users igual o más de uno, es decir, a cualquier persona que haya puesto al menos un mensaje en el debate electoral, el debate está relativamente moderado. El punto de gravedad está muy cerca del 0, 0, de la neutralidad. ¿Lo ven? Ahora bien, cuando nosotros nos ponemos más exigentes y en vez de decir, vamos a tener en cuenta a todo el mundo, a todas las personas, aunque solo hayan puesto un mensaje, y decimos, vamos a analizar a las personas que han puesto más de 10 mensajes. Fíjense cómo varía el diagrama. Cuando nos ponemos exigentes y nos centramos en las élites comunicativas, aquellos que ponen muchos mensajes, el centro de gravedad se convierte en un terreno abonado para Donald Trump. De hecho, se enciende en rojo porque aquí hay una cantidad enorme de mensajes de apoyo al que entonces se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Las élites mediáticas, las élites conservadoras, refuerzan la candidatura, refuerzan a través de mensajes de apoyo y adhesión en las redes sociales al líder populista norteamericano. Cuando tú tienes a todo el pueblo, eso no se produce. Hay un cierto grado de moderación en el debate público. De hecho, hay apoyo a uno, Clinton, apoyo a otro, Trump. Pero cuando las élites de la comunicación se quedan solas, es decir, los grupos, los actores que realmente tienen tiempo para estar mandando 40, 50, 60, 70 mensajes a lo largo de un proceso electoral, nos quedamos únicamente con el espacio del populismo mediático y el populismo político. Gracias a este tipo de técnicas podemos identificar tendencias populistas en redes sociales. Concluyo. Desde nuestro punto de vista, partir del emotivismo nos permite evitar el sesgo de la patología, de patologizar lo que pasa en la realidad y observarlo de una forma más objetiva. Entendemos que tanto el populismo como la posverdad, como la polarización, tienen un sesgo emocional, son formas de alineamientos basados en las emociones. Pero es que además pensamos que el análisis de redes sociales y de Big Data nos da la posibilidad de detectar cosas que nos interesan para estas tres P's, como las comunidades enfrentadas, la polarización,
el elemento emotivista, es decir, el análisis de los sentimientos, o los términos y el lenguaje que son utilizados para plantear discursos basados en la polarización, el populismo y la posverdad, lo que hemos llamado análisis lexicográficos. Y con esto terminaría mi presentación. Creo que he ido bastante, me he pasado un poquitín, pero he ido bastante al grano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Robles. Es muy interesante su presentación y nos aporta muchos elementos que no habíamos tenido en este seminario. Y bueno, le damos ahora la bienvenida al doctor Luis Ángel Hurtado para que haga unos comentarios. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son medios de comunicación, redes sociodigitales, propaganda y opinión pública, elecciones, partidos políticos y comunicación política. Fue integrante del Consejo Asesor del Decálogo de Derechos de las Personas Usuarias de Redes Sociodigitales en Tlatelolco Lab, mientras que en 2021 recibió la distinción de investigador emérito por la ONU México por su colaboración en la campaña Verifit para combatir las fake news durante la pandemia por COVID-19. Es autor de libros como Fake News, así como artículos como Fake News, la contraagenda mediática durante las elecciones federales en México 2021. Le damos la bienvenida y la palabra al doctor Luis Ángel Hurtado. Bueno, primeramente muchísimas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos están viendo aquí en México y por supuesto buenas noches allá en España, doctor José Manuel Robles. Voy a tratar de ser muy breve, por supuesto, atendiendo justamente los comentarios que hizo en su presentación. Hay muchos elementos, digamos, al análisis y al debate. Me encantaría que fuera más extenso, pero bueno, el tiempo no nos da para más. Yo la verdad, aquí abro justamente el comentario que quiero aterrizar a su presentación, partiendo principalmente de ver justamente tres fenómenos que están ocurriendo, no solamente en la realidad de México o España, sino que son fenómenos que están ocurriendo en todo el mundo. Y estoy hablando justamente de la polarización, la posverdad y el populismo. Fenómenos que en llegado momento, sobre todo el populismo, a veces los enfocamos o los señalamos que son nativos de algunas regiones del mundo. Pero ahora estamos viendo que este fenómeno se está dando a nivel mundial, derivado justamente del fenómeno o del uso que está teniendo Internet. Y justamente la tríada, yo la voy a llamar tríada o las 3P que titula doctor, justamente giran alrededor de este medio de comunicación y este medio de comunicación han propiciado, digamos, que estos fenómenos no sean regionales y se van a un fenómeno, digamos, mundial. Empezando por la polarización, Internet, no quiere decir, y eso destaco y quisiera destacar en mi comentario sobre su propuesta, que la polarización también no llega con Internet, pero sí la agudiza en ese sentido. Y digamos la parte, digamos, del estudio de caso que nos presenta con el análisis que hace justamente a partir de Big Data y de la ciencia de datos, lo demuestra. Una suerte, digamos, de un debate que se da y es parte, digamos, de la política en los diferentes estados democráticos liberales que se da en las diferentes democracias, pueden llegar un momento a crispar y a polarizar, digamos, la opinión pública digital o lo que se da o se discurre, digamos, en la opinión pública digital. Que en ese sentido, pues Internet lo que provoca es justamente eso, la viralización y la visualización, digamos, de ese debate que se da justamente alrededor, digamos, de ese tema que se están llegando a un momento discurriendo. En ese sentido, bueno, la polarización y que va justamente a lo que usted y su grupo de investigación ha catalogado y que justamente parten de la propuesta teórica de análisis del emotivismo. El emotivismo viendo justamente a las cosas no desde el punto de vista del valor, sino más bien todo lo contrario, desde el punto de vista de ver las cosas como son y a partir de ello darles justamente un entendimiento, porque si entramos a esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, o que si es bueno o malo,
entonces se pierde, digamos, la facultad del análisis que tiene, digamos, el científico de lo social, de ver, digamos, fenómenos como el caso de la polarización. Ahora, me paso a la parte de la posverdad y digamos, en la parte que presenta y que vincula muy bien, digamos, con la polarización y nuevamente se vincula a los fenómenos que hoy en día estamos viviendo a partir de la viralización de Internet y la parte que justamente usted y su equipo de investigación la cuantifican mediante los elementos que nos da justamente y nos permite Internet y el social listening. La ve justamente, y en ese sentido, con el emotivismo, como una estrategia comunicativa. Cuando, digamos, la gran mayoría de los autores o la gran mayoría de las personas que se han centrado, digamos, a discurrir o a analizar el fenómeno de la posverdad, la ven como una mentira, aquí la ven más bien como una estrategia comunicativa. Y desde ahí partimos con un enfoque distinto porque nos da más aristas justamente para el análisis. Primeramente, la vemos desde un punto de vista como una estrategia comunicativa que busca una efectividad y una eficacia. Y en ese sentido, al ser un elemento eficaz o efectivo, pues es un elemento que se populariza o se utiliza en los distintos, digamos, fenómenos gubernamentales en distintas partes del mundo o en fenómenos de liderazgos que se están dando en distintas partes del mundo. Al ser un elemento efectivo, pues se vuelve un elemento de uso o recurrente. Y en ese sentido, y parto nuevamente del comentario a raíz de su presentación, alimenta justamente una ruptura de la verdad científica y efectivamente la posverdad está alimentada de esta ruptura de la verdad científica y que se nutre también justamente de la emotividad que da justamente el discurso de las personas o de los líderes en ese. Perdimos la conexión con el doctor Hurtado. Vamos a ver si se puede restablecer. Alejandra, si quieres, mientras que se restablece la conexión con el profesor Hurtado, puedo comentar algunas cosas que ha ido diciendo. Por favor, sí. Bueno, en primer lugar, esta cosa de que comentabas de que la polarización no es algo que ha nacido, que había polarización antes. Ciertamente es así. De hecho, Giovanni Sartori, el famosísimo politólogo, ya nos hablaba de la polarización en sus libros clásicos, está hablando de libros de los años 80. Pero Giovanni Sartori decía una cosa que era muy importante y creo que ya iluminaba lo que nos venía, ¿no? Sartori decía, ojo, que una cosa es la polarización centrípeta, es decir, cuando los dos polos, la derecha y la izquierda, buscan caladero de votos en el centro, en aquellos grupos sociales que pueden decantarse a un lado o a otro, ¿no? Y esa polarización no tiene por qué ser mala, obliga a los polos a moderarse. Cosa diferente es cuando la polarización es centrífuga, es decir, cuando los polos lo que hacen es buscar sus aliados en los extremos ideológicos, porque hay un proceso de alejamiento, ¿no? Entonces, la polarización no es algo nuevo, ciertamente, ya Sartori lo decía, y tal vez lo que las redes sociales digitales están haciendo precisamente es favorecer ese proceso de polarización hacia los extremos, centrífuga, ¿no? Más que la polarización centrípeta. Otra cosa que decía el profesor Hurtado, que me parece que es bastante acertado, es esta cuestión de que no hay que pensar en la posverdad desde el punto de vista de la mentira, ¿no? Como se ha hecho habitualmente. Estoy haciendo algunos comentarios, profesor Hurtado, a lo que estaba usted diciendo. Perdonen, es que se me fue el internet, No. pero ya estamos por acá. Una disculpa Perfecto. enorme y continúo justamente con el comentario que estaba emitiendo a la propuesta, estimado doctor. Bueno, decía yo parto y estoy completamente de acuerdo a la propuesta que nos presenta el día de hoy. Decir posverdad no es mentir. Y efectivamente, si vemos a la posverdad como una mentira, entonces la estamos reduciendo entre verdad y mentira. Entonces es una visión dicotómica, sino más bien hay que complejizarla. Y en ese sentido, la propuesta que hacen es esta.
verla como una estrategia comunicativa, la cual tiene o busca una eficacia o ser eficaz. Y en ese sentido, y ahora la conecto, o conecto mi comentario de la posverdad ahora al populismo, viendo justamente al populismo como un lenguaje, o más bien un performance, perdonen ahí, un performance en el cual utiliza diferentes recursos, o se utilizan diferentes recursos, el cual pues utiliza un lenguaje que puede ser un discurso, frases o ciertos tonos o elementos, digamos, conceptuales que permiten, digamos, construir todo un campo semántico alrededor, digamos, de la propuesta populista o el discurso populista, pero también va enriquecida de ciertas indumentarias, en el sentido de que pueden ser indumentarias que pueden ser ciertos comportamientos, ciertos elementos que tengan que ver con la ropa que utiliza, pero también tiene que ver con modos y costumbres que, digamos, van a ir en contra o a contrapelo, vamos a decirlo así, digamos, lo políticamente correcto o lo que en ese momento se entiende como políticamente correcto. En ese sentido, y parte otra vez de los elementos anteriormente mencionados, es una forma del discurso que ve al mundo de una forma bipolar o una forma completamente en el sentido de ver o reducir, digamos, al mundo a una fórmula básica, amigo, enemigo, estás conmigo o en mi contra. Entonces, ese elemento lo conecto muy bien con la parte principal, o con más bien con el primer punto que presenta doctor, que es la polarización y la posverdad. Los tres ejes que conectan justamente se van nutriendo, se van alimentando recíprocamente, y esta triada que yo ahorita le llamo, que es la 3P que presenta, en ese sentido, está vista, o es más bien, se puede analizar desde un punto de vista más objetivo, si la vemos como un fenómeno tal cual, y la analizamos justamente de que estos tres elementos se enriquecen o son enriquecidos a partir justamente de lo que Internet provoca, digamos, en el discurso, en las plataformas y por supuesto en la acción de las personas. Y con esto concluyo justamente mi comentario al ver la propuesta que hacen es ver desde un punto de vista o analizar desde un punto de vista, o más bien desde una teoría, un corpus de teorías, que es el emotivismo, tres fenómenos que están ocurriendo no solamente en nuestra realidad, el caso de España y México, sino fenómenos que están ocurriendo en el mundo y que directamente están vinculados o interconectados mediante un medio de comunicación que permite que estos, digamos, tres fenómenos se potencialicen y que hoy en día tengan los resultados que están teniendo en la vida democrática liberal de diferentes naciones. En ese sentido, cierro con este comentario, doctor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Alejandra, ¿puedo comentar las cuestiones Por supuesto. Bueno, estamos muy en sintonía, y me alegra mucho, profesor Hurtado. Empezaría porque ya he hecho algún comentario mientras que usted estaba volviéndose a conectar, he hecho algún comentario sobre la cuestión de la polarización, acentuando el hecho de que no es algo nuevo, pero que el problema muy vinculado con las tecnologías digitales, como bien está diciendo, es cuando la polarización es centrífuga, es decir, cuando los polos buscan reforzarse en los extremos del espectro ideológico y dejan de buscar el caladero de votos o de seguidores en el centro del espacio público, ¿no? Pero respecto a la posverdad, evidentemente, cuando la literatura nos habla de posverdad como mentira, creo que cae en un error, como bien estás mencionando. Porque la posverdad no es una mentira. Mentir es mentir. Si yo digo yo soy mexicano, eso es mentira. Y está el hecho fáctico de que yo nací en una ciudad llamada Cádiz, que está al sur de España. No es verdad, yo no nací en Jalisco, nací en Guadalajara, nací en Cádiz. Esto es un hecho. Pero si yo juego con el lenguaje de forma que digo, muchos españoles nos sentimos muy reconocidos con el pueblo mexicano porque nos acogieron en los momentos malos de nuestra historia, la lectura desde ahí
Es una lectura que me permite introducir un elemento afectivo sin faltar a la verdad. Pero de repente ahora soy tan mexicano como cualquiera de vosotros, ¿no? Y no es verdad, pero tampoco es mentira. También es cierto que los españoles hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del pueblo mexicano durante épocas muy complicadas de nuestra historia. Entonces, ese juego del uso de la verdad y sobre todo del dato, porque la ciencia es clave en la posverdad, ese uso del dato, ese uso torticero del dato, ¿no? Para retorciéndolo, que me permita generar una sensación en ti, eso es clave en la posverdad. Y es el arma de destrucción masiva del populismo, porque el populismo lo que quiere es generar una sensación en el otro de pertenencia a tu grupo. Y no hace falta que esa sensación de pertenencia a tu grupo se base en una verdad objetiva, sino en que tú te sientas como un ciudadano español en peligro porque llegan los inmigrantes. Aunque la tasa de agresividad, la tasa de delito de los inmigrantes en España no es superior a la de los nacidos aquí. Pero hay un dato por ahí que yo puedo utilizar, ¿no? Y claro, ese juego de nosotros, y vinculo con el populismo, ¿no? Ese juego de nosotros, vosotros, los virtuosos, los corruptos, los de aquí, los de allí, ese juego bipolar del populismo eh, tiene su campo perfecto de extensión en las redes sociales digitales. ¿Por qué? Porque una característica del populismo es la apelación directa al pueblo, no la no existencia de mediadores. Yo no quiero, como dice Trump, a la CBS ni a ningún canal de televisión. Yo quiero directamente hablarle al pueblo. Yo soy el único que entiende al pueblo. Soy el líder populista, que soy quien entiende al pueblo. Y las redes sociales digitales me dan la posibilidad de hablarle directamente al pueblo y que el pueblo me interpele a mí directamente. Y claro, en ese juego, yo como líder que directamente apelo al pueblo, que sé lo que el pueblo quiere y necesita, introduzco la posverdad para polarizar con los otros y para hacerte sentir parte del yo, del nosotros, ¿no? Así que es el espacio idóneo para que estas tres P's, que son cosas distintas pero tienen afinidades electivas, como diría Weber, se desarrollen, como bien dice el profesor Hurtado, alrededor del mundo. No es, por suerte o por desgracia, no es patrimonio exclusivo de México o de España, por desgracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Tenemos varias preguntas, pero por el tiempo que nos queda, tenemos algunas. Dice, las emociones siempre están presentes en todo proceso sociopolítico. Hay que estudiar las neurociencias, no caer en el dualismo cartesiano, moderno y eurocéntrico. Y esta misma persona, César Marx, dice, la polarización la genera la violencia del capitalismo. No existe por fanatismo, existe indignación porque hay mucha pobreza y desigualdad. ¿Quisieran comentar algo al respecto de esto? Sí, brevemente. Las razones para que exista polarización no es la polarización. Para que exista polarización no hace falta que haya razones objetivas. Quiero decir, razones objetivas podemos tener, pero no plantear el discurso en términos polarizantes. La polarización es una ruptura de la comunicación. Es decir, llegar a un punto en el que la única forma que tengo de comunicarme contigo es o bien insultarte o bien negar tu existencia. Y por muy injusto que sean nuestras reivindicaciones, y de hecho hay muchas razones para estar enfadado en el mundo en el que vivimos, el uso de la polarización no tiene por qué ser no deberíamos utilizar la polarización como un instrumento. Muy Perdonadme, debe ser también como la hora que de repente empiezo a notar que no empiezo a hablar bien. descuide, doctor. Tenemos otra pregunta, dice, a propósito del debate, considero que las tres P sí podrían ser una patología de la comunicación porque afectan la esencia de la democracia. Si bien la democracia contiene emotividad, las tres P socavan el diálogo y la reflexión. Uy, sobre eso tengo una cosa importante que decir. Eh, ¿El populismo es antidemocrático? Tal vez no. La apelación al pueblo, es decir, dirigirse al pueblo, y definir qué es el pueblo, crear una identidad del pueblo, es una estrategia democrática, yo diría que clásica de la clásica. Em,
utilizar la dialéctica y de hecho la sofística está tan arraigado en las democracias como en la democracia griega. De hecho, los sofistas eran famosos y ganaban mucho dinero porque enseñaban algo muy útil que era a seducir con el lenguaje en la Grecia clásica, siglo V antes de Cristo. El uso de ardices como la posverdad es parte consustancial de las democracias, por ejemplo, de la gran democracia norteamericana. Se me pueden ocurrir unos cuantos ejemplos de grandes padres de la Constitución americana que utilizaban la posverdad en sus discursos. Eh, la democracia ideal, contra la democracia ideal sí, seguramente, claro, pero en la democracia práctica no hay nada que haya existido sin la presencia, ni siquiera en la Grecia clásica, siglo V antes de Cristo, ni siquiera en esos contextos. Contra nuestro ideal de democracia sí, desde luego sí, claro. Doctor, y una última pregunta para dar término a esta conferencia. ¿Cuál es la diferencia entre populismo y demagogia? Uf, esa sí es buena. Bueno, todas son buenas, pero esta me lleva a un sitio que no tengo muy explorado. No lo sé. No sé responder esa pregunta. Honestamente, creo que la demagogia es consustancial al populismo. Hay demagogias en otro tipo de discursos, en el nacionalista, por ejemplo. Pero es verdad que la demagogia es consustancial al populismo. Es una seña de identidad. No podría haber populismo sin demagogia. Hay otras cosas en el populismo, ¿no? Está el elemento carismático, ¿no? Ese líder mesiánico. Pero sí, es verdad que ahí no sé responder bien a esa pregunta. Creo que es consustancial. No es suficiente, pero sí necesario en la demagogia para el populismo. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿algún comentario que quisieran darnos ambos para concluir esta sesión del seminario? Por favor, doctor José Manuel y después doctor Luis Ángel Hurtado. Bueno, poco más. Dar las gracias, bueno, darte las gracias a ti en primer lugar, Alejandra, por la oportunidad y el placer de discutir con todos vosotros y en particular con el profesor Hurtado. Bueno, sí, me voy a permitir un pequeño tip, y es la importancia que deberíamos darle cada vez más los científicos y las científicas sociales a las metodologías de Big Data y análisis de redes sociales, porque tengo la sensación de que los científicos sociales llegamos tarde a lo que se llamó la revolución estadística y vamos a llegar aún más tarde a la revolución de los datos y se está haciendo ciencia social desde los expertos en computación. Con todos mis respetos a los compañeros y compañeras de la computación, la aplicación y el análisis de lo social nos corresponde a los científicos sociales y debemos hacer un esfuerzo por mejorar nuestras capacidades técnicas para poder, sin desechar las técnicas cualitativas y basadas en encuestas, pero para poder aprovechar el flujo de datos que tenemos a través de los dispositivos digitales. Muy bien, muchas gracias. Nada más, algunos autores o biografía que sugiera es una pregunta que acaban de hacer. ¿Sobre qué cosa en particular? Sobre los temas abordados, algo que pueda hablar. Uh, Eso es mucho, ¿verdad? claro, Sobre, claro, sobre claro. populismo, sobre todo, ¿no? Sobre populismo. Pues voy a hacer una cosa que normalmente no se hace, porque podría citar a Mouffe, a Chantal, a los grandes. Les recomiendo la tesis doctoral de Arturo Rodríguez Sáenz. Su tesis doctoral es brillante y se llama Arturo Rodríguez Sáenz y su tesis doctoral está accesible online. Es una tesis doctoral brillante sobre el populismo. Pueden leer, pues, por supuesto, a los grandes, pero los grandes ya los conocen. A lo mejor esa tesis no. Sí, muy bien. Y además, en la universidad, en la página de la Universidad Complutense de Madrid están los artículos y eh, la bibliografía del doctor José Manuel Robles, ¿no? Y de su equipo de Bueno, trabajo. Entonces pueden consultarla ahí también. muchas gracias. No pensaba hacer autobombo, pero venga.
Sí, me parece muy importante porque él pues agrupa a todos estos autores y hace investigaciones específicas, ¿no? De ahí pueden retomar algunas categorías o datos que necesiten. Y bueno, doctor Luis Ángel Hurtado, un comentario de cierre, por favor. Bueno, pues más que comentarios, agradecerle justamente al doctor José Manuel Robles, pues el tiempo, sobre todo por las distancias temporales, no digo de las distancias, pues que ya conocemos que hay entre España y México, sino por temporales. Sé que allá es complicado, es una hora complicada y le agradezco, por supuesto, Nada. muchísimo la accesibilidad para que pudiera dialogar con nosotros en este espacio, reconociendo, por supuesto, sus grandes aportaciones que ha hecho él y su equipo de investigadores a esta triada. Vuelvo otra vez con la triada, pero son las 3 Ps, que son temas que hoy en día, pues, podemos decir que la aportación más grande es ver cómo se pueden analizar estos 3 fenómenos desde una óptica distinta. Y en ese sentido, yo agradezco muchísimo que nos diera la posibilidad de poder ver cómo están haciendo, digamos, o aplicando metodologías distintas para analizar estos fenómenos que son hoy una cotidianidad en distintas realidades en el mundo. De mi parte, muchísimas gracias, doctor, por haber podido compartirnos Gracias a ti. esto a la comunidad. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Voy, Pues voy, voy a cenar, que es hora aquí de cenar. Ustedes van a almorzar, porque ¿qué hora es en México ahora? son 2 las de la tarde, 2 de la doctor. tarde, más o Ah, menos. las 2. Vale, vale, tienen todavía todo el día. Doctor, una pregunta. Dicen, ¿qué app utilizó para el análisis bibliométrico? Parálisis bibliométrico. Ajá. Una app que recomienden. Para estudios bibliométricos. Para estudios bibliométricos, Boss Viewer. Muy bien, lo tenemos en cuenta. Pues muchas gracias a ambos, gracias por estas reflexiones y estos datos que nos aportan muchísimo a quienes nos dedicamos a investigar populismo, polarización y estos temas, ¿no? Y la democracia. Los invitamos, la siguiente semana estará con nosotros la doctora Elvira Narvaja de la Universidad de Buenos Aires con el tema Javier Milei y la derecha libertaria, enfoque glotopolítico de algunos aspectos de discursividad. Eso será el jueves. Mientras el martes tenemos a la doctora Neila Pardo de la Universidad Nacional de Colombia con el tema Discurso Político Contemporáneo, simulacros en TikTok. Y pues esperamos que nos acompañen y sigamos en este seminario. Y pues, doctor José Manuel Robles, cuando usted quiera participar, es muy bienvenido con sus Muchas aportaciones. gracias. Muchas Buenas gracias y tardes. buena tarde a todos.